Hoy es, hoy es miércoles 6 de mayo, son las 20:20. Estuvo lloviendo hoy en la tarde y en el atardecer. Ha bajado la temperatura. Y voy a leer este. Para mí es un mensaje, para Rodrigo Tupper son reflexiones. Para el padre Rodrigo Tupper, perdón, son reflexiones. Para mí son poemas. Padre Alberto Hurtado. Se titula Si no hubiera nacido Marx. No desoigamos la voz de la Iglesia, tan clara en materia social. El deber de los católicos no es el contentarse con aceptar las conquistas sociales cuando no se puede menos ante la fuerza de los hechos. Sería terriblemente penoso para el católico ver que otros católicos, solo a última hora, aceptan una victoria obrera después de haber hecho lo imposible por impedirla. El católico en materia social ha de luchar en primera fila, y esto no por miedo al comunismo, sino en virtud de su fe. Aunque no hubiera nacido Karl Marx ni Lenin, aunque Rusia estuviera bajo el régimen de los zares, mientras hay un pobre que padezca injusticia, el católico se siente unido a él, deudor a él. De esta deuda no se sentirá libre hasta haberla pagado. El católico es social no por anticomunista, sino porque es católico. Es difícil hablar de una cultura marxista y una cultura liberal, en mi opinión. Y en mi opinión es contradictorio, porque tanto el marxismo como el liberalismo son eh, ideologías o corrientes de pensamiento. O podremos verlo, claro, como un movimiento ideológico, ¿no? Que lo único que tienen en común, pero los distancia, es la concepción del hombre en sociedad. ¿Ya? Tienen en común porque se centran en el hombre, en el ser humano, ¿ya? Pero la noción que ellos tienen acerca del ser humano, del hombre, eh, es completamente distinta, y lo que promueven para poder resolver los problemas en sociedad son distintas fórmulas. Ahora hay un fenómeno bien interesante, que es cómo estos movimientos de pensamiento, tanto marxistas como liberales, se han ido en cierta medida infiltrando en la cultura. Se han ido apropiando de la cultura. Y esto, claro, que hay un contexto en cuanto al fenómeno social para que esto se produzca, ¿ya? Es cosa de ver a los cantantes, ciertas organizaciones culturales, y esta visión incluso de los academicistas, de los folcloristas, de relacionar la cultura con no digamos con el marxismo en sí, sino que con un sector llamado izquierda, llamado progresismo. Y cómo los movimientos liberales, en cierta medida, han reivindicado algunos aspectos de la cultura, no todos, sobre todo en áreas más identitarias, en cuanto a identidad nacional, como elementos propios de ellos. Y es contraproducente, en mi opinión. Contraproducente en el sentido que el marxismo, o los movimientos marxistas y los movimientos progresistas, más que nada marxistas, ¿eh? El movimiento progresista no tiene un sustento, a mi modo de ver, ideológico coherente, porque el progresismo nace de una concepción capitalista, no nace de una sociedad agraria, campesina, aristocrática. El progresismo surge en la sociedad capitalista, y las reivindicaciones son de origen y desarrollo capitalista. Por ejemplo, la homosexualidad. Y los teóricos marxistas van a instrumentalizar la cultura y la identidad
tanto cultural, social y nacional, para sus fines políticos. Y claro que hay que tener presente que hay fenómenos sociales, ¿ya?, que van a llevar a ciertas personas o al grupo humano a relacionar la cultura con una tendencia política, que es lo que sucedió en Chile con la dictadura de Pinochet o con el gobierno militar de Pinochet. Eh, y la derecha, que defiende una ideología que se centra en el individuo y en particular a lo que a ellos les interesa, los mercados, también ha estado apropiándose de temas culturales como la identidad nacional. Pero ideológicamente a los liberales no les interesa esto de la identidad nacional ni de la cultura, sobre todo los economicistas. Para ellos el dinero no tiene patria. Los mercados no reconocen fronteras, ni estados, ni tampoco la cultura. Para el liberalismo económico, todo se reduce a un bien de consumo. Nada más que eso. Y el marxismo, todo lo cultural lo reduce a una herramienta estratégica. O sea, utilizan la cultura, tanto la izquierda como la derecha, para sus propios fines. Pero no defienden la cultura en sí, en mi opinión personal. No valoran la cultura en sí, el folclore, la identidad nacional, la identidad religiosa. La cultura no es tan solo cantar y bailar. Yo en esto estoy siendo bien poco academicista. A mí no, yo soy antiacadémico, antiacademicista. Entonces, y además que yo eh, me gusta mucho la simplicidad de las ideas, ¿ya? La construcción o la elaboración de una estructura ideológica mental, eso no es para mí, no me interesa. ¿Ya? A mí me gusta el vivir en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora. Y hay elementos de los movimientos de izquierda y de los movimientos de derecha que no han dimensionado, que son propios de nuestra identidad colectiva, que están aislados y que pertenecen a una tradición hispana, propia de nuestro sincretismo. Por ejemplo, la izquierda y la derecha jamás han reivindicado el mestizaje racial e ideológico. Yo legalmente soy mapuche, aunque el color de mi piel no diga lo contrario. Yo mido 1,89 m, casi 1,90 m. Los mapuches son de estatura media. Eh, pero soy mapuche. Legalmente estoy reconocido como tal. Mi madre eh, tiene más sangre mapuche que yo. Su madre, mi abuela, es mapuche, 100%. Y mi bisabuela, mapuche. ¿Ya? Y nadie ha reivindicado el valor del mestizaje. En otros países han habido teóricos, como en Bolivia, con ahora el indianismo, el concepto de indianismo. El indigenismo es un invento de los académicos hispanoamericanos europeizantes, pero no defienden el mestizaje. La derecha jamás tampoco ha defendido el mestizaje como una idea fuerza, que es elemental, el elemento cultural es lo que nos permite la cohesión, proyectarnos. La derecha, las derechas en este país y en toda Hispanoamérica no defienden eso. Se han preocupado, se han ocupado por mantener la unidad de una clase social que coincidentemente también es una unidad racial. Son todos blancos de ojos azules y rubios, en su mayoría. Son ciertos apellidos que se van repitiendo, que predominan, nombres, familias, no se pronuncian con respecto al mestizaje. Y es curioso ver a toda esta gente, a todos estos académicos, que hablan de Chile, pero ven a Chile, a su gente, su cultura, como si fuese un museo, algo para entretenerse, para salir a vacacionar.
algo que los permite a ellos diferenciarse de otras sociedades, pero no es algo que ellos lo integren en su vida. Otro elemento es la religión. La derecha se ha caracterizado por esa alianza institucional con las iglesias, esta estructura organizativa llamada iglesia. La izquierda, su objetivo es destruirlas, pero no propone nada. Y lo que ellos proponen como espiritualidad, al menos el marxismo, es una espiritualidad laica, centrada en la cultura ideológica, en la ideología marxista. Prácticamente Salvador Allende y algún otro dirigente es considerado como el Mesías. Ellos tienen su propia religión, el marxismo, más que cultura, el marxismo es ideología, pero también es religión. Tiene dogmas, tiene preceptos, tiene rituales. Es una religión en sí. La derecha defiende la institucionalidad de las religiones existentes, el cristianismo. Pero ambas, la izquierda y la derecha, sea liberal o marxista, jamás han defendido ni promovido la religiosidad popular. En absoluto. En el ámbito de la sexualidad, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la sexualidad, del erotismo? ¿Cuál es la propuesta sexual del marxismo? Es bien difícil, porque las propuestas sexuales que se han originado son de personas que se han inspirado en teóricos marxistas, pero que no son estrictamente marxistas, porque eso también hay que tenerlo presente, porque en el marxismo hay divisiones ideológicas. Los marxistas hacen alianzas electorales con el propósito de poder acceder a ciertos cargos de elección popular, pero eso no significa que si están aliados con freudo-marxistas o marxistas liberales, significa que ellos adhieran a esas posiciones. La, el, la teoría de las sexualidades no se desarrolla en los países socialistas, se desarrolla en los países capitalistas. Ahí comienza a desarrollarse. La derecha, ¿qué es lo que de sexualidad que promueve? En esta alianza con las iglesias, partido de iglesia y mercado. Promueve lo que es la castidad. Y nada más, defensa del matrimonio, de la familia. Pero en la práctica el ser humano no se... Hay una gran cantidad de variables que no dependen de la fe estructurada, ni de lo que diga el párroco. Las emociones no se encuentran domesticadas. La vida no es estática, no es como un libro, ¿ya? Que está escrito, es así, y todos se intentan cuadrar el círculo. Y esto también sucede para los marxistas. Los marxistas quieren todo encajarlo en el pensamiento marxista para que sea válido y legitimar sus postulados y seguir ratificando de que hay una lucha de clases, sin reconocer de que ellos se constituyen en clase social para poder dirigir a los demás. Porque la clase social no es, no es el problema. La clase social va a existir siempre. En la medida que exista la división del trabajo, la división del trabajo origina la clase social. No es la existencia de capital o de monopolios, no es la concentración de la riqueza, no es lo que genera la clase social, es la división del trabajo. En una sociedad comunista debe haber división del trabajo, y al haber división del trabajo hay clases sociales, cada una con sus derechos y deberes y sus privilegios, que no lo quieran reconocer, ese es otro problema, ahí vemos el problema. Y en el liberalismo sucede lo mismo, en la derecha liberal, porque el liberalismo también incluye otras teorías, liberalismo en lo valórico, liberalismo en lo social, pero actualmente predomina un sector de la derecha llamado liberal conservador, o más bien economicista conservador, o
mejor dicho, economicista religioso. Y hablo de religioso más que cristiano, porque ni siquiera ellos son cristianos. La sed y la codicia por controlar los mercados, por el dinero, los ha hecho olvidar la palabra del profeta Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, hijo profeta de Dios. Entonces, ambos le hacen un daño, en mi opinión, a la cultura que conocemos, al folclore, a nuestras tradiciones, a la espiritualidad de nuestro pueblo. Y porque hay una espiritualidad, y es la religiosidad popular. Por eso yo me declaro practicante de una fe mágico-religiosa. Religión porque muchos símbolos de la religión que predominó acá, cristiana, católica, más las creencias de los nativos americanos, mapuche en mi caso, y de las vivencias y mezclas que han ido surgiendo. Y es bellísimo. Y eso debiera rescatarse, debiera promoverse y debiera, no sé si normarse, pero legitimarse y defenderse como un elemento de la identidad. Y aquí viene el problema. Por ejemplo, el culto a las animitas. Hay muchas personas que rinden culto a las ánimas para pedir cosas, favores, culto a los muertos. Forma parte de la identidad. Ahora, eso incomoda a la izquierda y a la derecha. Entonces, la cultura o las culturas, en el ámbito de la literatura, de la poesía, de, de la religión, o de la espiritualidad, mejor dicho, de la religiosidad popular, los bailes, son meros instrumentos para las ideologías. Hay gente, por ejemplo, de derecha que le gusta la cueca, pero la cueca tradicional. No les gusta la cueca brava porque la cueca brava es para izquierdistas, para comunachos. Lo cual es ridículo. ¿Por qué la cueca brava tiene que ser algo exclusivo de la gente de izquierda? La gente de derecha también debería interesarse en eso. Porque forma parte de la identidad nacional. La cueca brava se fue desarrollando en el pueblo y en la gente. Y ha ido desarrollándose y masificándose y está presente, forma parte de nuestra identidad. Y algo que debiera entrar en valor, debiera valorarse la cueca brava. El canto a lo poeta, el canto a lo poeta, el canto a lo divino también. La, la participar en alguna cofradía, a la Tirana, a San José, los bailes chinos, los carnavales en Arica, en Antofagasta, antes de la Cuaresma. Hay un elemento importante. Todo es antes de la Cuaresma. Los carnavales en Brasil, en Bolivia, tienen un significado religioso, pero también mundano. Antes de la Cuaresma, disfrutémoslo todo, comamos, bebamos, tengamos sexo, hagamos una orgía, porque en Cuaresma no podemos, porque tenemos que entrar en comunión con Dios. Ese es el aspecto popular, y ese aspecto popular es el que a mí me interesa, de la cultura. Y me gustaría mucho, yo no me siento identificado con la gente de izquierda, porque hay cosas que a mí no me gustan, voy a hacer un video acerca de eso, en otro. Eh, traté de meterme al Partido Comunista, y ahí voy a contar la historia.
Y uno de los militantes, un chiquillo, yo tenía 16 años, 15, 16, no le gustaba que yo escuchara jazz. A mí me gustaba el jazz. Mi papá es profesor de música. Y él consideraba que el jazz era para burgueses, era de fascistas. Pero hay gente de izquierda, de los barrios altos, que escucha jazz y no tiene ningún prejuicio con respecto a eso. Pero sí hay gente de izquierda que tiene ese tipo de prejuicio. Dicho sea de paso que el jazz nace en una sociedad capitalista, indistintamente de las condiciones sociales en las cuales se va desarrollando el jazz, pero nace en una sociedad capitalista. Entonces, la cultura es importante. Y yo creo que la derecha debiera reivindicar eso o hacer cambios realmente enormes con respecto a la cultura. Defender, atreverse a defender aspectos culturales que son relevantes para nuestro desarrollo en sociedad. Se requiere en una sociedad contrafuerzas políticas, una izquierda, una derecha, un centro. Se requiere, es necesario. Pero para eso se requiere también la diversidad de pensamiento, de opinión, de interpretación de la realidad. A mí me gustaría participar de una renovación, por así decirlo, cultural de derecha. Ahora, ¿cuáles serían esos elementos que lo caracterizarían como derecha? Porque yo me declaro liberal, libertario y libertino. Libertino en el sentido literario francés del siglo XIX, XVIII-XIX, que es sinónimo de libre pensador. Ahora, yo ocupé la palabra libertino en una oportunidad y se enojaron todos con ¿qué? ¡Libertinaje! ¡Eres un depravado! ¡Estás promoviendo orgías! No, no se trata de eso. Entonces, bueno, opté por cambiar el concepto por libre pensador. Pero libre pensador no me gusta porque es muy convencional. Porque hay mucha gente de izquierda que se declara libre pensadora, hay mucha gente de centro derecha. No, yo soy un libre pensador. Es como bastante. Es como la palabra bastante. Ni mucho ni poco. Bastante. No es harto. No es bastante. Bastante bien, bastante mal. Entonces, yo me reivindico. ¿Y por qué libertario? Porque creo en un Estado pequeño, pero con una dimensión estratégica. No tan solo en cuanto a la cultura. Y libertino en el aspecto de que uno tenemos que defender aspectos culturales que son propios de la individualidad, de la, de la toma de conciencia individual. Porque defender las libertades personales no tiene sentido, porque las libertades son el efecto, en mi opinión. La causa es la individualidad, la autopropiedad. Cuando yo comienzo a constituirme como a tomar conciencia de mí mismo como individuo, me atrevo a hacer cosas. Y en ese atreverse a hacer cosas lleva implícito la libertad, las libertades. El reconocimiento de la autopropiedad. Yo soy autopropietario de mí mismo, de todo cuanto yo pueda hacer, crear, decir, expresar o no hacer. Entonces, un individualismo, sí, pero con características sociales. Es decir, que estoy consciente de mi repercusión individual en el entorno, tanto económica, cultural o mental y emocional también. Y creo que eso hace falta. ¿Y por qué de derecha? Además, porque creo en elementos que son propios de la derecha. Yo no defiendo la institucionalidad del cristianismo, pero sí defiendo la religiosidad mágico, o mejor, yo defiendo la fe mágico-religiosa del cristianismo popular. Eso defiendo.
Y también las libertades sexuales. No me acomoda, no me gusta el erotismo, ¿ah? Ni el amor romántico que defienden los artistas de derecha o en algunos casos de izquierda. A mí me gusta un poquito más fuerte el asunto. ¿Ya? Las experiencias porno mágicas. Algo radical, pero no destructivo. No se trata de destruir, se trata de valorar y de construir algo nuevo. Otro elemento que es característico de la derecha antigua y que defendían mucho los nacionalistas es la idea de raza. Por eso también me considero derecha. No defiendo la raza, yo defiendo el mestizaje. En Estados Unidos la derecha se caracteriza por ser racista, en en mayor o menor medida, porque ellos defienden la cultura del hombre blanco anglosajón. Nosotros tenemos que defender, necesitamos esa característica racial, que radica en qué? En el mestizaje. No, es que nosotros aquí, el mestizaje ha sido variado, ha ido variando de nación en nación, de localidad en localidad. Aquí tenemos elementos africanos no reconocidos. Mi abuelo materno, él nació en Valparaíso, y en Valparaíso hubieron muchos afrodescendientes. Mi abuelo fue huérfano. Y él tiene el cabello un poquito motudo. Es de tez blanca, pero su cabello es un poquito motudo, como afro. Entonces, esos elementos me hacen ser de derecha. No tan solo el estado mínimo, la autopropiedad, estado mínimo, autopropiedad, la religión, en el sentido que yo lo estoy definiendo, mágico-religiosa popular, y el concepción racial de mestizaje. América Latina, Hispanoamérica y también Estados Unidos y Canadá somos una tierra de mestizaje, no tan solo biológico. Aquí se han desarrollado movimientos religiosos y espirituales propios de acá. Y eso debemos defender. La cultura, como nueva cultura de derecha. De eso también voy a estar definiendo en algún otro, comentando en otros videos. Que yo creo que es necesario, falta eso. Para hacer no sé si una renovación, no me gusta eso, pero un despertar cultural. Un despertar cultural de la derecha que permita enriquecer el debate de manera saludable, no agresiva ni destructiva. Ojo con esto. Porque en la derecha también hay elementos culturales que son muy enriquecedores, que nadie lo ha valorado. Gracias por ver este video hasta el final. Será para otro video que voy a subir también.